Yo me amo como Dios me ama. Ahora diga, yo te amo como Dios me ama. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Cada vez le voy a subir más al tono de que traigan su Biblia. Los quiero ver con su Biblia. Le voy a ir subiendo al tono más, hasta ser muy intenso, bastante enérgico en que traigan su Biblia, traigan su Biblia, traigan su Biblia. Aleluya. Debemos abrir la escritura siguiendo el protocolo del autor, la forma divina hacia lo sagrado. Debemos rogarle al Espíritu Santo que nos enseñe. Debemos tener humildad, reverencia hacia la Sagrada Escritura y contar con un corazón abierto, sin soberbia, para recibir la vida que hay en la palabra de Dios. Roguemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos, enséñame. Tú eres el autor, tú eres el dador de la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros por medio de la palabra de Dios. Sea la voz de Dios sobre las muchas gentes, las muchas aguas. Que la tierra nuestra, lo que somos, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren y llenan el mar. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón para oír, no del modo natural, sino con el corazón. Que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén. Aleluya. Vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Aleluya. Preste su atención, diríjala hacia acá, alinee sus 5 sentidos en el tiempo y el espacio, en esta dinámica. No interrumpa su oír con asuntos pendientes. No lo interrumpa. No interrumpa su oír con la petición de que quiera hablar conmigo al final. Ahorita Dios quiere hablarle a usted. No interrumpa su oír por nada. Mantenga su enfoque hacia acá. Sus 5 sentidos alínealos. La epístola de San Pablo a los Gálatas. Gálatas es el gentilicio de los pobladores de la región de Galacia. Es una región no judía. Allí, al ser no judía, hay gentiles, pero ellos ya estaban convertidos al Evangelio de Cristo. Ya en esa región estaban formadas congregaciones. ¿Cuántas o de cuántos miembros era cada congregación? Es un dato desconocido y a la vez irrelevante. Pero
vamos a ir a lo que sí está escrito. Vamos a leer Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos, todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, plural, muchas son las iglesias de esa región, Galacia. Ahora, tenemos el primer término que describe a los destinatarios, los llama iglesias, iglesias. Ese concepto lo voy a magnificar, agrandar, para darnos cuenta de la cobertura. Esa palabra cubre a personas, está constituida por personas. Entonces lo voy a decir de esta manera para que sea con mayor claridad el término. Pablo habla a las congregaciones, es un término similar, pero esas congregaciones tienen un líder. Haga de cuenta que aquí está sentado el líder y su familia. Ese líder tiene un equipo. Hay maestros, puede haber músicos, hay diáconos, hay ministros, hay asistentes, ayudantes, hay familias, hay familiares. Cuando le describo lo que está escrito como iglesia y lo digo como congregación, y así lo describo por sus integrantes, entonces nos pone una idea como fotográfica, porque veo líderes allí, veo ancianos, diáconos, ministros, ujieres, veo maestras de niños, y le estoy hablando no solo de la época histórica de los Gálatas, sino también iglesia somos y congregación somos, y estamos con las mismas funciones entre nosotros. Hay líderes, ministros, hay diáconos, ujieres, maestras, músicos, familia, familiares. El número es la variante. Congregaciones pequeñas, medianas, grandes, gigantes. Iglesias, casas, culto, mega iglesias. Muy bien, una vez que tenemos ese cuadro, nos va a ayudar mucho para comprender la circunstancia que Pablo observó, porque la oyó, y Pablo trajo una palabra correctiva sobre la iglesia. Entonces vamos a leer. Dice, a las iglesias de Galacia. Recuerde, ponga el término iglesia por cada persona que la constituía. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sexto, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Alejarse es retirarse, es algo relativo, de que yo me retiré de un centro. Entonces Pablo les dice, se alejaron. Ahora, ¿quiénes?
Vea cómo Pablo está trabajando en exponer, exponer, exponer. Se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el problema. Evangelio es palabra, pero diferente palabra. Entonces, Pablo lo que ha comunicado en sus viajes apostólicos es la palabra de Cristo, pero allí está diciendo que las iglesias, por el líder, el ayudante, el músico, la maestra, el asistente, el congregante, el que se pone en la puerta, el que saluda a todos, las familias de todos, los pequeños y los grandes. Entonces, las iglesias es todos los miembros siguieron y están siguiendo un evangelio que es una palabra diferente. Quiero exponer el problema porque es muy agudo. Ese problema de los Gálatas, traerlo a nuestros oídos, para nosotros, y esto lo veo porque yo les veo las caras a ustedes, exponer este problema y traerlo a nuestros oídos, muchos rostros suyos ni se mueven, ni se inmutan. Parece que es leer algo histórico, pero ese problema, cuando lo conocemos, entonces nos congelamos, porque ahorita vamos a llegar al clímax del problema. Este es un problema dinámico. Esto tiene como muchas corrientes en medio de ustedes, de las congregaciones. Así como una iglesia se constituye por el menor, el mayor, la madre soltera, el matrimonio, los recién casados, los hijos estudiantes, etcétera. Cuando Pablo dice que las iglesias están siguiendo otro evangelio, que es otra palabra, esto es crítico, dramático, sorprendente. Entonces, dice Pablo que se alejaron. Ahora, esa palabra nos da el momento, alejarse. O sea, se congregan los que creen, pero de pronto son unos alejados. Estoy manejando ese término, son unos alejados. Un hombre les está diciendo a todos que son unos alejados, pero se siguen congregando. Pero hay un documento que los llama alejados. Entonces yo quiero discernir el problema. Quiero discernir por qué ese juego de palabras. Yo leo, haga de cuenta que yo leo el documento y luego los veo a ustedes, por decir como Pablo, o como alguien que lee la carta de Pablo, los veo a ustedes, digo, ¿dónde está lo alejado? Lo alejado no significa que Esther venga de Colima, o de que alguien venga de Valle Dorado, o no. No es de dónde vienen, sino la palabra que es diferente al evangelio de Cristo, que penetró. Y dice el siguiente versículo, ¿qué pasó? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Les dije como corrientes que hay entre las filas. Es como un aire invisible,
pero llega por vos. Llega por vos. Dice, hay algunos que os perturban por voz, por palabra, y quieren pervertir la palabra de Cristo que también se les ha dado. Entonces, Pablo aquí identifica de algunos que ya penetraron, ya hablaron y dijeron un evangelio diferente. ¿Y qué pasó? El qué pasó es sorprendente. Pablo dice que se maravilló, pero esa palabra es como decir, no por algo positivo, sino por algo que lo asombró, como cuando uno dice, no puede ser. O sea, esto es increíble, no puede ser. Entonces, Pablo ahora va a decir esto: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a ver en otra versión donde no diga la palabra anatema. Aleluya. Vamos a leer desde el principio. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es importante que en este proceso de leer, ahora quiero darles un punto en esta interacción. Leer no solo es pronunciar las palabras, leer es comprender las palabras. Muchos se quedan en el pronunciamiento, en el ya dijiste lo que está escrito. Sí, pero ¿lo entendiste? No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en ustedes hay palabra, pero soy tan cauteloso que quiero cerciorarme de que en ustedes haya palabra. Sí me importa que en ti y en ti haya palabra. Yo quiero saber que leen, pero no en el sentido de que pronuncian la letra, sino de que van por el espíritu del mensaje. Por eso al abrir Gálatas, vayan hasta el espíritu del mensaje. No es pronunciar. Los que pronuncian se saben la Biblia, pero los está matando la letra. No hay espíritu. Necesitamos ir al espíritu de la palabra para que Cristo sea formado en nosotros. Quiero rastrear la palabra maldición en esa carta. Lo estoy poniendo a trabajar. Saquen su Biblia, papel, pluma. Saquen sus marcadores. Cuando uno rastrea una palabra, es como darle seguimiento cuando otra vez se usó, y otra vez se usó, y otra vez se usó. Aquí está hablando la palabra anatema, maldición, maldito. Muy bien. Ahora sí, ¿qué dice el siguiente versículo? Ya el siguiente, el 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien. Pablo está con esa palabra de anatema, está trayendo
una declaración siguiente. Está estableciendo lo siguiente por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo esto, está comunicando esto. Quiero exponer la causa por la cual una gente o mucha gente o algunos caen en maldición cuando caen en otro evangelio. Así, ahora sí ya construimos mediante esa exposición ya hicimos el resumen. Cuando uno cae en otro evangelio, uno cae en maldición. Quiero que se den cuenta cómo por voz de alguien perturbador y un perverso, lo que dijo es una red que maldice, que atrae hacia la maldición. Entonces, ser anatema es ser maldito. ¿Qué pasó? Allí está la cosa. Ahora les voy a platicar el trasfondo histórico, las circunstancias de la comunicación. Haga de cuenta que judaizantes fueron a esas regiones, penetraron en esas congregaciones, se encontraron tanto a gentiles como a prosélitos como a judíos y les hablaron, fue por voz, y los quisieron regresar a la ley, regresar a las obras de la ley. Cuando un judaizante atacaba, Pablo magistralmente en varias de sus cartas expone a qué los llamaban, los sometían, qué les querían imponer: la religión. Circuncídense, cumplan con días, meses, años, lunas, comidas, cumplan con ritos de la purificación de esto y aquello, guarden la ley, guarden el sábado. Era una imposición. Esa voz llegó hasta esas regiones para tratar de regresar a los convertidos a la ley. Pablo dice, y lo dice más adelante, vamos a avanzar para tratar de cubrir en el capítulo 3, Pablo en el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Les pedí rastrear la palabra maldición. ¿La están volviendo a leer? Muy bien, hagan un vínculo. A ver, les hago este planteamiento. Si yo uso la palabra maldición en un caso del año 2015, julio, si yo vuelvo a usar la palabra maldición diciéndoles de un caso del año 1500 después de Cristo, si yo vuelvo a usar la palabra maldición en un caso en el año de los Gálatas, de la carta, les hago esta pregunta:
La palabra maldición en la época de los Gálatas, como la leemos, como el caso que estamos conociendo, la palabra maldición, cuando la leímos en la historia en el año 1500, y la palabra maldición, como yo la uso en julio 2015, ¿quiere decir maldición? Claro, quiere decir maldición. Claro que sí, como bendición en el año de Cristo quiere decir bendición, en el año de Cristóbal Colón quiere decir bendición y en el año 2015 quiere decir bendición. Lo que intento exponer y crear en cuanto a esto es que cuando ustedes leen la palabra maldición en el capítulo 1, la palabra maldición en el capítulo 3 significa lo mismo. Escúchenme, significa lo mismo. Pablo está construyendo a base de palabras. Es construir para exponer causas, el problema y para traer a soluciones para identificar, para separar, etcétera. Fíjense bien, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Que están bajo otro evangelio, porque los que están bajo otro evangelio están bajo maldición. ¿Sí comprende? Dijo el gringo. Exactamente, exactamente. Si yo leo la palabra maldición en el capítulo 1 y si la vuelvo a leer en el capítulo 3, ¿significa lo mismo? Claro, claro que sí, claro que sí.